Bueno, buenas tardes a todos mis alumnos, mis queridos alumnos de la Facultad Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional. Tengo el honor y el gusto de presentar a mi amigo Gustavo Restrepo, el arquitecto Gustavo Restrepo, una persona muy activa en el desarrollo urbano de los países latinoamericanos y en las ciudades latinoamericanas. Ha tenido bastante influencia en el desarrollo de las ciudades de Colombia y de algunas de Latinoamérica, como Córdoba también. Así que los voy a dejar con la feliz compañía de él y que nos va a hablar por lo menos una hora, lo que quiera, de lo que quiera. Para nosotros esto va a ser un gusto. Ellos son, Gustavo, son alumnos de la Tecnicatura Superior Universitaria de Ciudades Inteligentes, una tecnicatura que entre vos y yo hemos ayudado a conformar, entre otros, por supuesto, desde que caímos ahí a Reconquista a hablar sobre estas cosas que nadie hablaba. Así que bueno, te dejo con los chicos. Gracias, Eduardo. Un saludo muy especial para todos. Discúlpeme ahí la demora, pero estas cosas de la tecnología a veces pasan cuando uno se pone a limpiar los computadores. Y entonces me ha ido como bloqueando algunos puntos. Pero bueno, quiero ponerme primero en sintonía. Ustedes están estudiando Tecnicatura, Smart Cities, esta cosa. ¿Qué profesión o en qué línea van? ¿Cuál es la temática en la que se enfocan cada uno de ustedes? Y así podría ser énfasis de la conversación que les voy a presentar ahora. Hola, buenas noches. Marcela Gómez es mi nombre. Hola, Marcela. En mi caso estoy trabajando para el municipio en el hospital de campaña sector COVID. Así que, bueno, experimentando esta nueva carrera y, bueno, viendo dónde me lleva, ¿no? Bien, bien, muy interesante tema, porque esto que vamos a conversar ahorita es transversal a muchas acciones. Por supuesto, el tema de salud, y hablo desde el tema de la salud mental y de la seguridad física, que es un tema de salud, por supuesto. Gracias. ¿Quién Hola, ¿qué más? tal? Buenas tardes. Santiago Richard. Yo tengo una empresa de software que se dedica principalmente al desarrollo de aplicaciones de gestión para los municipios y comunas. Gracias. ¿Qué tipo de aplicaciones? Contame. Está orientada a toda la parte de gestión, o sea, todo lo que es contabilidad, rentas, compras, Muy bien. sueldos, parte social. Perfecto. Eso quiere decir que desde ahí puedes administrar data. ¿Sí? Exactamente, medio que toda la información desde Muy bien. de una municipalidad o una comuna. Perfecto. Este tema del que vamos a conversar tiene mucho que ver con el tema de nutrirnos de información, de tener data y de poder orientar esa información para poder desarrollar investigación aplicada a urbanismo. Bien, a tomar decisiones en territorio. Bien, qué bueno. ¿Quién más está por ahí que me pueda contar cuáles son sus expectativas en este proceso en el que están ustedes? Hola, buenas noches. Yo soy Ana, soy abogada y trabajo como asesora legislativa. Ana, buenas noches. Gracias. Bueno, esto que van a ver ahora tiene mucho que ver con eh, administración de ciudad en todos los sentidos. Esto básicamente son dos experiencias que voy a tratar de transmitirles, pero sobre todo la metodología y cómo se trabaja dentro del proceso de gobierno, procesos de gobierno abierto, pero sobre todo los sistemas ministeriales, intersecretariales, para tomar decisiones según los requerimientos que una comunidad y un Estado hayan tomado decisión. Así que son dos casos reales de dos ciudades distintas, Córdoba, Argentina, Medellín, Colombia, donde básicamente lo que se ha desarrollado son política pública desde el urbanismo, desde un concepto que se llama urbanismo social. Bueno, ¿quién más?
Buenas noches, soy Ornella Peppermans, trabajo dentro del municipio en lo que es la admisión del hospital de campaña de COVID-19. Qué bueno, Ornella, gracias. Bueno, como les decía, esto es un tema de salud pública, visto desde la perspectiva que lo vamos a contar hoy, que es el tema de seguridad. Es una charla que preparé recientemente para el CAF, Banco de Desarrollo de Latinoamérica, y donde básicamente el foco es contar metodológicamente cómo funcionan estos modelos de trabajo de urbanismo social aplicado para gobiernos, para política. Y por supuesto hay distintos renglones donde ustedes creo que van a ver ejemplos de seguridad, por supuesto, pero van a ver ejemplos de cultura, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Espacio Público, Secretaría de Movilidad. Bueno, esta metodología de trabajo se aproxima a todas las líneas de ejercicio. Desarrollamos con la Secretaría de Salud de Medellín algunos desarrollos de hospitales en su momento, 5 hospitales de primera línea, de primer orden, y centros de salud para para las distintas comunas, como llamamos nosotros la división geopolítica de la ciudad. Bueno, me faltan 3 o 4 personas. Anímense. Solo para saber en qué están y así puedo hacer énfasis en algunos de los momentos de la charla. Bueno, yo soy Matías Esperanza, ingeniero agrónomo, y estoy en la municipalidad en la dirección de forestación y en la dirección de vivero y producciones forestales. Perfecto, Matías. Uno de los temas fundamentales en este ejercicio es cruzar todo el tema medioambiental como un elemento fundamental. Dividimos el concepto en 3 líneas de atención. Una de ellas tiene que ver con medio ambiente, el otro es el tema de sociedad y el tercer tema tiene que ver con economía. Son como los 3 grandes temas generales desde donde se administra inclusive el concepto de los ODS, entendiendo que ODS hoy suma la política como un cuarto elemento a revisar. Pero también es importante resaltar que en el 2016 en Quito, ONU Habitat estableció a través de las metodologías que se habían desarrollado en varias ciudades en Latinoamérica, una de ellas Medellín, los ICP, son los indicadores para ciudades prósperas. Y uno de los temas fundamentales en el tema de indicadores de ciudades prósperas es, por supuesto, el tema medioambiental. Bueno, ¿quieren que arranque de una vez? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, Sí. Entonces, voy a cerrar un poco mi cuadro de las imágenes y me quedo con la presentación en este caso entonces. Bien, como les decía, esta es una charla, pero dura más o menos unos 30 minutos máximo, espero no pasarme de allí, pero fundamentalmente contarles que esta experiencia tiene como sentido transmitirles algo que recientemente hicimos para el CAF. Yo he tenido la oportunidad de ser consultor del Banco Mundial, del BID, pero en este caso también del CAF. Y por las experiencias que hemos adelantado en el tema de seguridad, me pidieron que hablara un poco sobre el tema de espacios públicos. Esto fue una charla que se presentó hace menos de un mes, así que es un material fresco, todavía no lo han presentado ellos en sociedad, está en revisión, pero la charla ya se dio. Así que me voy a atrever a presentárselas, a transmitírselas a raíz de la invitación que me hace Eduardo sobre un tema que sé que a los dos, y espero que a ustedes también les llame la atención, que es esto de pensar ciudades inteligentes. Y bueno, esto se conecta precisamente al tema que también damos en la Universidad Blas Pascal, porque apunta a entender las metodologías de aproximación al concepto de ciudades prósperas, de ciudades inteligentes y dentro del cuadro de los ODS, digamos, a estas ciudades que se aproximan al 2030 en las mejores condiciones. Bueno, me voy a dar inicio entonces. Esta charla la enfoqué básicamente desde el tema del urbanismo social, que es un tema que desarrollamos en el 2004 en la ciudad de Medellín y donde postulamos una serie de metodologías de trabajo que se nos fueron estructurando, modificando, preparando, capacitando, mejorando, y en ese camino la convertimos en una metodología
que seguimos desarrollando hoy todavía en la ciudad de Medellín, casi 4 o 5 gobiernos después, que se vuelven transversales, no necesariamente repitiendo el mismo sistema de, digamos, el mismo color político, sino que por el contrario esta metodología permite ser transversal en el desarrollo político de una ciudad y traspasar distintos gobiernos. Esto habla de la políticas públicas de continuidad. Y bueno, ese desarrollo de urbanismo social nos ha permitido también ilustrar otras regiones de Latinoamérica. Y en este caso hoy también les voy a presentar la ciudad de Córdoba, donde desarrollamos una metodología también de urbanismo social, que llamamos en su momento urbanismo en acción. Bien, me voy a mover en 11 puntos. Básicamente desde el contexto del urbanismo social, dónde se da, cómo se da, cuáles son las características principales de ese urbanismo social, qué es necesario para poderlo llevar adelante, cuáles son los actores que se mueven en este proceso, que están involucrados en el camino del desarrollo del urbanismo social, cómo se aproximan a los costos, cuáles son los elementos que están incluidos dentro de los costos de un proyecto de urbanismo social, cuáles son los recursos, que no son solamente dinero, que están dentro del proceso de implementación de un proceso de urbanismo social. ¿Es sostenible el urbanismo social en el tiempo? Sí, ¿y qué se requiere para que se pueda dar? Dentro de esto, ¿cuáles son los principales resultados en el tema de seguridad específicamente? Y me refiero a esto porque la conversatorio que tuvimos hace un mes apuntaba básicamente a ciudades que estaban buscando desde las secretarías de seguridad implementar políticas de seguridad. Así que los indicadores que voy a mostrar se mueven básicamente por allí, pero no descuidan otros indicadores de impacto que son importantes en ciertos territorios. ¿Cómo son las evaluaciones de ese impacto que se da en las regiones? ¿Cómo se estructuran esos impactos, esas evaluaciones? ¿Y cuáles fueron los resultados principales en este punto? Yo me voy a mover en una presentación que básicamente, como van a ver ahora, tiene imágenes, pero tiene una serie de lineamientos de texto que me permitirán llevar la conversación. Así que la presentación se las voy a poder dejar sin ningún problema. A través de Eduardo les llegará y eso les permitirá seguramente después revisar algunos conceptos en general. El primer tema es cuál es el contexto de las ciudades que requieren de urbanismo social. Y este es un poco como el panorama que quise hacer desde la ciudad de Medellín para contar. Lo primero es que normalmente el urbanismo social impacta todo el territorio de una ciudad, pero especialmente nosotros lo desarrollamos inicialmente en aquellos territorios que no habían sido planeados y que habían crecido espontáneamente. Así que este es un poco como esa mirada de las laderas de la ciudad de Medellín, lo que conocemos como las periferias urbanas. Periferias urbanas que en muchos de los casos son periferias urbanas internas también, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que hay periferias dentro del centro de la ciudad que también se conocen como sectores vulnerables, pero también son periferias rurales, semirurales, en la periferia de la ciudad, que tienen estas connotaciones. Así que esa expansión no planeada es uno de esos conceptos. El segundo es que la sumatoria de esa planeación generada espontáneamente por la comunidad termina generando guetos, y guetos no solamente planteados desde el hecho de que sean elementos cerrados, únicos, sino que son territorios que en algunos casos por la seguridad impiden el ingreso de algunos ciudadanos. Inclusive en muchos de los casos en la ciudad de Medellín impidieron el ingreso del Estado. Y de allí se generan esos guetos. Son guetos entonces que son por segregación en algunos de los casos, pero también en muchos de los casos están estructurados detrás de fuerzas al margen de la ley, que son en el caso colombiano guerrillas, guerrillas urbanas, BACRIMs, bandas criminales, narcotráfico, fundamentalmente estas. Pero esto no evita también el delito más tradicional, el hurto, el homicidio, los robos, etcétera, que están mezclados por todas estas 3 características o 4 que les dije, pero que hacen parte de la seguridad de una ciudad. Dentro de este concepto hablábamos también del tema de la segregación. Normalmente el urbanismo social atiende
romper la segregación urbana, la segregación social, pero atiende, por supuesto, también este concepto de la gentrificación, ese concepto de la idea de que la ciudad se divide en puntos y en puntos donde se atienden culturalmente ciertas características de sociedad. Esta es una imagen de la Comuna 13, que no sé si habrán tenido oportunidad de escuchar sobre ella. En su momento, uno de los lugares más violentos de la ciudad. La ciudad de Medellín está dividida en comunas, hay 16 comunas, y lo que nosotros hicimos fue hacer un relevamiento de las problemáticas de la ciudad y saber entonces desde allí en qué lugares deberíamos empezar a trabajar. Bueno, la Comuna 13 fue de alguna manera el segundo sector de la ciudad que en el 2007, finales del 2007, y de ahí para adelante todavía aún seguimos trabajando en este territorio. Hay un tema que dentro de esto es importante resaltar, y es que estos territorios tienen un tema de ingobernabilidad. Cuando iniciamos en ese proceso en el 2004, lo que descubrimos en muchos de los levantamientos de data de los territorios era que en la gran mayoría de esos territorios donde encontrábamos bajo índice de desarrollo humano, bajo recurso económico, poca educación, poco empleo, poco transporte, había un gravísimo problema porque el Estado no llegaba. Y el Estado en muchos de los casos no era el que manejaba el territorio, y había al interior de esos territorios ciertos estados, ciertas comunidades que, especialmente el narcotráfico, ponía un recurso importante para que las comunidades funcionaran a su antojo. Y esto generó unos procesos de gobernabilidad paralela. Así que ese es un tema dentro del que tratamos entender que la seguridad no es un tema de armas, la seguridad es un tema fundamentalmente de prevención. Bien, en este tema es un factor fundamental entender que uno trabaja en el urbanismo social para todas las edades, para los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Pero el tema de la juventud es hoy uno de los temas más complejos y más importantes en Latinoamérica de atender. Yo imagino que ustedes habrán visto, no solamente por lo que está pasando en mi país en estos últimos días, donde los jóvenes han sido los principales actores de las marchas pacíficas, pero también de las acciones violentas. Y esto ha denotado entonces un gran atraso de parte del Estado colombiano, pero también es una coincidencia en Latinoamérica que en la gran mayoría de los países donde en los últimos tiempos hemos visto calentamiento social, sean los jóvenes los que están en proceso de marcha y de revolución. Con esto lo que quiero decir es que si somos capaces de implementar acciones concretas para apoyar a la juventud, somos capaces de demostrar que todas esas acciones reducen la muerte de jóvenes, reducimos el número de los NINI, pero además implementamos acciones concretas donde los jóvenes pueden empezar a hacer acciones de participación en política, tema fundamental para la sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo. Bueno, allá al fondo de esta imagen ustedes están viendo esa Medellín que crece sobre las montañas y que son básicamente esos perfiles de barrios que se asientan en la periferia de la ciudad y que son barrios que durante muchos años se construyeron, se consolidaron sin haber sido planificados, lo que trajo para la ciudad una serie de demandas complejas en términos de servicios públicos, servicio de transporte, servicio de agua, de energía, de electricidad, pero por supuesto de seguridad. Y eso generó entonces que el narcotráfico, la guerrilla, encontraran en esos territorios bien hacerse para nutrirse precisamente de esa problemática. Pero bien, esto no lo podría mirar desde esa única perspectiva porque también debería entender que es una oportunidad de ese caos. Esa situación que se presentó fue precisamente lo que nos permitió a nosotros entender que el gobierno debería tomar una serie de acciones concretas y profundas en esos territorios. Entonces, mucho del ejercicio que ustedes van a ver ahora está asentado en esos barrios que están allá arriba, en ese perfil de montaña. Hacia el año 2000, 2003, 2004, el conflicto armado en la ciudad era muy complejo. Muy complejo era que teníamos 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. Éramos más peligrosos que Beirut, en ese momento en guerra en Beirut.
O sea, teníamos más muertes diarias que lo que podía tener una guerra. Es casi como una especie de pandemia, como lo que está viviendo hoy nuestros países. Bien, con esto quiero mostrar dos imágenes que son interesantes en esta perspectiva. Fueron las madres de estos chicos que estaban muriendo las que nos solicitaron que pudiéramos trabajar con ellos y con ellas para entender que era vital comprender la problemática para saber en dónde atender esa problemática. Muchos de nuestros gobiernos latinoamericanos son intuitivos, administran las ciudades sin saber dónde hacer lo que deben hacer en el momento que lo deben hacer. Bueno, el urbanismo social atiende una metodología que es diagnosticar con data, con georreferenciación, para poder saber dónde están las principales problemáticas y desde allí poder atender sistemáticamente a través de acupunturas urbanas esas acciones que en tiempo, con recurso humano, con obra de infraestructura modélica y con acciones concretas como los proyectos urbanos integrales, corrigen desde la planificación urbana y acompañado de todo el trabajo social, atienden a estas comunidades. Esos trabajos se les hace seguimiento porque se trabaja con comunidad durante todo el tiempo de diagnóstico, todo el tiempo de perfilamiento de proyectos y todo el tema de terminación de proyectos y después de la puesta en marcha. Eso ayuda entonces a poder después seguir y tener indicadores de cuál es el impacto que se ha hecho con esas comunidades. Bueno, lo que descubrimos entonces es que estas madres que nos pedían que la vida sin armas era mucho más segura y era otro cuento, hemos podido demostrar en los últimos 16 años de la ciudad de Medellín que se bajó el indicador de homicidios de 388 homicidios, como ya les decía, a 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, esta política urbana es una política que directamente implementó modelos de trabajo social que hicieron reducciones contundentes en el tema de los homicidios, pero en muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, lo primero que quiero partir como una conclusión que en su momento se sacó por Sergio Fajardo, un alcalde de la ciudad de Medellín, era que la transformación de Medellín debería surgir a través de un modelo de Medellín la más educada. Y esto tiene que ver con entender que la educación es uno de los factores fundamentales para comprendernos, para entendernos, para entender que la vida es fundamental, pero también para capacitarnos, porque muchos de los problemas que ha pasado en nuestro país y que pasa en la ciudad de Medellín y que pasa en nuestras ciudades latinoamericanas es la falta de educación en la población. Así que entendíamos en ese momento que teníamos unos problemas para resolver. Y esos problemas eran dos fundamentales. Uno, que teníamos una sociedad con desigualdades sociales profundas. Esas desigualdades sociales, precisamente en el diagnóstico lo vamos a ver, cómo se levanta ese diagnóstico, pero tiene mucho que ver con entender que los indicadores de calidad de vida, y con esto sumo un montón de indicadores que están planteados dentro de los indicadores de ciudades prósperas, como ya les decía, hablaba de que Medellín en ese momento era una de las ciudades más desiguales del mundo, como es Colombia hoy, uno de los países más desiguales del mundo. Y esto lo digo con enorme tristeza, porque es precisamente tal vez el gran generador de la violencia rural que tenemos hoy con la guerrilla. Pero también es el gran problema que dista de entender cómo se resuelven estos problemas de desigualdad. Uno de esos era esa deuda social histórica acumulada. O sea, llevábamos 70 años de guerra, estamos cumpliendo casi 75 años de violencia en nuestro país. Bueno, esa deuda social histórica acumulada ha generado y ha generado en Latinoamérica y en nuestra ciudad, obviamente, una problemática social sensible, compleja de atender, que no era solamente entonces un tema de poner policía, era de entender qué era lo que estaba faltando. Y especialmente uno de esos temas nos lo demostró, era lo que faltaba era educación, algo que nosotros llamamos cultura ciudadana. Y bueno, eso nos llevaba entonces a entender que nuestra ciudad tenía un concepto de violencia con raíces profundas. Hoy cada vez más entendemos que no era solamente un problema de Medellín, que es un problema de Colombia, pero que es un problema latinoamericano en términos generales. Sé que la Argentina tiene indicadores bastante más bajos de los que tienen muchos otros países como México, como El Salvador, como Nicaragua,
como Colombia misma o como Brasil, pero lo que está claro es que viene en aumento. Y ahí es donde hay que entender que hay que atenderlo. Uno de los conceptos que más ha acelerado el tema de la violencia hoy es el tema del COVID, que no es un tema lejano a todo lo que nos está pasando en el planeta. Pero los países más resilientes, los países más educados, los países con mayor cultura ciudadana han sabido llevarlo de manera más inteligente. Se han protegido más, pero de segunda manera no han tenido disparados los indicadores de violencia. Mientras que en Latinoamérica, por el contrario, no solamente estamos encontrando problemas del COVID, sino que estamos viendo asociados muchos otros problemas de violencia que están incrementando la situación social. Bien, a este tema de violencia se suma otro indicador muy interesante. Esto es un indicador argentino y lo pongo porque lo sacamos y lo relevamos para la ciudad de Córdoba. El tema de la policía y el sistema judicial y el sistema penitenciario es un sistema, un modelo agotado. Y estos son los indicadores que tenemos. De cada 100 delitos se denuncian 32. Con la pandemia ha pasado algo además más grave, y es que la gente no sale a denunciar por el temor a ser contagiado. Así que este indicador está disparado ahora. Segundo, de esos 32 delitos que se denuncian, solamente 7 son llevados a la justicia. Un tema que deja entonces aún más restringido ese tema de justicia y, digamos, de condena. Y es esto, de los 7 que se llevan a juicio, solamente 1 recibe condena. Eso pone obviamente que el sistema penitenciario está solamente limitado a muy pocos de aquellas personas que en la calle cometen delitos. El 50% de los condenados reincide. Y este es un tema muy importante en los jóvenes. Encontramos en Córdoba que el 90% de los jóvenes que habían pasado por la cárcel repetían ingresar a la cárcel. Y lo encontramos además concentrados por territorios. Ahora les voy a mostrar ese mapa. A partir de ese dato empezamos a entender que la prevención es el tema central en la escena de este modelo de seguridad. Y lo digo no solamente en el caso argentino, eso lo podríamos llevar al caso latinoamericano. Y es entender que nos estamos equivocando en ese proceso de la justicia o de la seguridad, porque lo habíamos convertido en un tema básicamente de seguridad policiva. Y no habíamos entendido que la seguridad se resuelve también con prevención. Este cuadro muestra lo que pasaba en Medellín y doy indicadores de esos 380 homicidios por cada 100.000 habitantes y cómo en el 2013 habíamos llegado a 38 homicidios. En otro cuadro después les voy a mostrar cómo a la fecha del año pasado estamos en 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿cuáles son las principales características de ese urbanismo social? Lo primero es que el urbanismo social es una filosofía de intervención, o sea, es un modelo de trabajo, pero tiene todo un sustento social. Quiere decir, está construido desde la base social, científica, y arma una filosofía de trabajo que se convierte en una política pública. Y eso es un primer concepto, o sea, es una metodología que atraviesa desde la política pública. Lo segundo es que es un reconocimiento de la ciudadanía. Este trabajo básicamente apunta a que cada obra, cada proyecto que se hace de intervención urbana, que está planteada en ese proceso de transformación de ciudad, donde hay un modelo de trabajo, es una manifestación explícita de la comunidad. Con esto lo que queremos decir es que es transversal el trabajo de la participación ciudadana. Y en esto nos diferenciamos de muchísimos otros modelos de planificación. Hay modelos de planificación que básicamente van al urbanismo, neto al urbanismo. Nosotros entendemos el urbanismo desde lo social porque involucramos a la comunidad en el proceso del trabajo. O sea, vamos al territorio, conversamos con la comunidad y desde allí construimos los planes de desarrollo urbano. El segundo tema que tiene que ver con esto es que hay modelos de pedagogía que generan saldos pedagógicos. O sea, lo que hacemos es que a través de este proceso se construye una conversación con las comunidades donde se mejora la actitud del ciudadano y la aptitud del ciudadano. Le enseñamos a participar y desde esa participación él aprende que no es armando protestas y quemando la ciudad cómo se resuelven los problemas, sino que construimos una cultura ciudadana en la que creemos que hablar
construye y la palabra permite poder generar en paz unos nuevos modelos de aproximación, que son de menor rencor, pero que además construyen mayor confianza. El otro tema tiene que ver con que esos escenarios de oportunidad de no represión y de construir en lo social nos permite definir ese concepto de prevención integral, de ese concepto de prevención social, que tiene que ver con construyamos confianza, y en ese proceso de construir confianza, los mismos ciudadanos son capaces de construir un concepto de solidaridad y de prevenir los problemas dentro del barrio. Por ejemplo, no arrojar basuras es un problema que podemos educar, y si encontramos barrios más limpios, son barrios más seguros. Eso está demostrado por muchísimas encuestas de impacto social que demuestran que los territorios más limpios son territorios más seguros. Bien, y lo último es entender que si somos capaces de planear los desarrollos, seremos más efectivos en improvisar, menos. Quiere decir que si somos capaces de desarrollar planes, ojalá a 30 años por delante, en el tema territorial, en el tema económico y en el tema social, vamos a tener unas rutas mucho más acertadas en el proyecto de trabajo. Si eso lo tenemos claro en términos de esa perspectiva de poder proyectar hacia el futuro para tener menores improvisaciones, ¿qué es entonces necesario para llevar adelante estos modelos de trabajo del urbanismo social? Lo primero es que haya voluntad política, y eso es fundamental. Y eso significa que haya un interés real desde la política, o sea, que el intendente o el gobernador e inclusive el presidente de la República estén alineados en unos modelos de trabajo donde no sea un concepto de oportunismo, donde no sea un tema simplemente de eslogan de campaña. Segundo, que tenga presupuesto, que invierta presupuesto en esos modelos de transformación. Y ojalá que sea un presupuesto suficientemente robusto que integre transversalmente ministerios todos, secretarías todas y todas las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. Pero con esto también digo que la voluntad política tiene que ver con abrir a un sistema de gobierno abierto, y es conectar al ciudadano a través de su manera de construir una cultura pública. Esta imagen que ustedes están viendo, en el 2016 logramos establecer en la provincia de Córdoba un modelo de trabajo interministerial, donde pusimos en ejercicio de desarrollo todo el staff de ministerios de la provincia de Córdoba y todos los secretarios de esos ministerios para trabajar en pro de un proyecto que se llama Córdoba se encuentra, que buscaba no solamente reducir homicidios, reducir robos, sino poder generar proyectos que redujeran la inequidad en los barrios de Córdoba. El segundo tema para poder llevar esto adelante tiene que ver con una gestión integral. Ya lo hablábamos, o sea, no es solamente que el Ministerio de Salud trabaje en el tema de COVID, es que necesita del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo Económico y del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Recreación y Deporte para poder que todo el tema de COVID funcione. Esto es un poco a lo que nosotros abogábamos con este ejercicio. Si los interministeriales estaban trabajando, si los intersecretariales estaban funcionando, si todo el ejercicio de Estado estaba coordinado, si la fuerza pública, la policía, la fiscalía, la justicia y la comunidad trabajaban articulados, íbamos a tener una gestión integral que fuera de mayor impacto. Y voy a tratar de transmitirles eso desde esta perspectiva. Saben que hoy no hay nada más innovador, o sea, no hay ningún otro invento nuevo en el planeta más eficaz que ser suficientemente bueno en gestión. O sea, una ciudad, Medellín se ganó el premio de innovación y es conocida como una de las ciudades más innovadoras del mundo, y la clave está básicamente en su capacidad de gestionar. Porque a veces, y esto es bien importante, no hay muchos recursos, pero si los pocos recursos de cada ministerio se articulan o de cada secretaría se articulan, vamos a ser capaces de tener recursos suficientes para atender las problemáticas. Así que el tema de la gestión integral es un tema transversal, pero por supuesto de buen oficio. El otro tema tiene que ver con los factores de riesgo. Saber identificar bien
cuáles son los factores de riesgo en lo social cultural y en lo social ambiental, va a ayudar enormemente a atender la problemática que realmente es. Con esto lo que quiero decir es que uno debe buscar el anillo donde se perdió, no donde hay luz. Con esto lo que quiero plantear es que muchas veces tratamos de encontrar el camino más sencillo para resolver los problemas. Y la verdad es que el problema no es que sea más sencillo, sino que sea más, más estructurado. O sea, que los problemas no son difíciles. Lo que pasa es que los problemas son complejos. Entonces, si somos capaces de entender las distintas variables de una situación, vamos a ser capaces de dar una solución suficientemente amplia a la problemática. A veces nos deslizamos por aquello que creemos intuitivamente que es la solución, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. En esto lo que quiero decir es que debemos buscar el efecto, perdón, debemos buscar la causa y no el efecto. Con lo que digo es, a veces el número de los homicidios es muy alto y no entendemos cuál es el fondo de la problemática. Muchas veces la problemática puede ser un problema de hambre, puede serlo, pero entonces podemos entender que el problema de hambre es falta de empleo y podemos entender que la falta de empleo puede ser falta de educación. Si nos quedamos solamente con el tema del hambre, vamos a resolver esto básicamente con dar subsidios. Está demostrado en Latinoamérica que los países más atrasados hoy en seguridad son aquellos que tienen el mayor número de subsidios de recurso económico, que no son recursos que llegan al empleo o que no son recursos que llegan al estudio, a la educación. Así que con esto lo que quiero plantear es, entendamos bien los factores de riesgo y solamente después de un buen diagnóstico en la parte sociocultural o en la socioambiental podremos tenerlo. Bien, esos modelos de diagnóstico son muchos modelos. Yo voy a transmitirles con esta imagen algunos de ellos. Nos hemos acompañado en los procesos de diagnóstico de muchos GIS, de muchos sistemas de georreferenciación, que son muy importantes. Hace unos años no había tanta capacidad en las máquinas. Hoy el sistema BIM lo facilita enormemente. Este mapa que ustedes ven aquí es el mapa de Córdoba, que está básicamente subdividido por cuadrantes electorales. Lo hicimos por cuadrantes electorales porque la información que la capital de Córdoba tiene es básicamente desde los sectores electorales. Y así es mucho el país de la Argentina. Muchas de las ciudades básicamente tienen data de los últimos censos. Gustavo. Censos, señor. No, discúlpame para que tomes un poquito de agua. Vale. En la clase pasada, los chicos tuvieron la suerte de ver el GIS de Jesús María, que José Jara les dio una clase magistral, la verdad, y con una claridad absoluta de cómo se maneja el GIS. Por eso te quería comentar eso. Me alegra mucho. Tuvimos oportunidad de trabajar con José en el proyecto de Jesús María. Y eso es un poco las experiencias que sumamos en todo esto. Reconozco que el ejercicio que hizo Jesús María es sobresaliente. En Córdoba lo que hicimos para esto fue cruzar 3 temas. El primero, jóvenes que habían pasado por la cárcel más de una vez. Segundo, chicos que no tenían acceso a la educación, o sea, no tenían cupo en escuelas. Y el tercer tema, el tema de desempleo. Esos 3 elementos nos arrojaron un mapa de semáforos, pero después lo cruzamos con vulnerabilidad espacial, física, donde había mayor ausencia de espacio público, donde había mayor ausencia de luminarias, donde había mayor ausencia de agua potable, donde había cloacas cero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, calidad de vida, indicadores de calidad de vida, que según indicadores de ciudades prósperas son 17 temas. Bueno, nosotros lo que cruzamos y nos dio esto, 44 territorios en rojo, 70 y tantos territorios en amarillo y el resto en verde. Con esto quiero resaltar que no quiere decir que en algunos verdes no hubieran algunos puntos de lo que llamábamos periferias internas, o sea, pequeños núcleos centralizados que tendrían estos mismos problemas que estábamos diciendo.
Pero quiero además entonces resaltar y aprovechar esta imagen para esto. Normalmente cuando uno ve un mapa de estos, la gente le dice a uno, bueno, yo atendería a lo rojo. Y es un poco lo que uno atiende en los semáforos, lo rojo. Bueno, la recomendación que nosotros le hacemos al gobierno es atienda lo amarillo. Primero, no quiere decir que lo rojo no hay que atenderlo, también hay que atenderlo, pero la política pública de educación, de cultura, de transformación, debe llegar muy fuerte y muy rápido de choque a las zonas amarillas. Y obviamente con mucho más madurez y mucho más profundidad el plan hacia los rojos. La razón es esta. Los bomberos no atienden los lugares que ya se quemaron. Atienden primero los lugares que se pueden quemar y los enfrían con agua. Bueno, lo que se hace con esta política es atender esos territorios que se pueden volver rojos, que se pueden volver críticos en seguridad y en violencia, y desde esa perspectiva entonces evitar que la ciudad se nos vuelva una gran mancha roja. Pero también tenemos que tener políticas diferentes en los territorios verdes, porque aunque puedan tener menos problemáticas de las que ya dijimos, pueden estar pasando amarillos por otras problemáticas. Así que el modelo de trabajo integral, básicamente a lo que voy es que el urbanismo social no es solamente un tema de arquitectura de buena calidad, sino que atiende a esa arquitectura y al urbanismo según las priorizaciones de los territorios donde se debe trabajar. Así que la data es fundamental en ese proceso. Bueno, y por supuesto la última etapa que se lleva en todo este proceso es diseñar el modelo de trabajo, donde se hacen básicamente perfiles de proyectos, desarrollos urbanísticos, se materializan esos proyectos. Todo esto está articulado con el trabajo de comunidad y eso significa entonces poder construir esa confianza de la que hablábamos. Se construye al ciudadano como un ciudadano que participa en el modelo y que aprende a entender que levantando la mano, respetando las ideas de los vecinos, aportando ideas, se construye, se materializan los proyectos y se activan los proyectos. Bueno, el cuarto punto de esos 11 que les hablaba es actores que se necesitan estar involucrados en este modelo de trabajo. Ya lo veíamos, el uno de ellos obviamente es el tema de los gobernantes. Y me gusta esta frase que puso el señor gobernador en su momento cuando arrancábamos, y es que la inseguridad es hija de la exclusión social. Es importante entender esto, esos territorios donde se han generado exclusiones sociales, donde se ha llegado con poca educación, donde ha dejado que el narcotráfico ingrese, donde no tenemos accesibilidad al transporte público para que la gente pueda salir a trabajar fácilmente, donde los niños no tienen dónde montar en bicicleta, dónde jugar un balón, donde los potreros están sin iluminación, están llenos de basura. Bueno, esa exclusión social es la que genera un mayor sentido de rechazo y de repudio por parte de la comunidad. En muchos de los casos termina generando pequeños focos de problemas. Nosotros lo encontramos en Medellín, en muchos de los territorios que mayor problemática presentaban, especialmente donde habían muchos niños, había poco índice de desarrollo humano, o sea, poco recurso económico, y encontrábamos que había un déficit enorme en transporte público, en espacio público, en manejo del medio ambiente, en equipamientos de calidad. Y bueno, eso nos llevó y nos hizo llamar la atención a que entonces no solamente era un tema de poner plata en la gente, sino era un tema de hacer acciones concretas donde pudiéramos educar a la gente. Por supuesto, dentro de esto están involucrados la policía, la justicia y la fiscalía, porque son un elemento transversal. Creemos en algo fundamental en esto. Se educa con el ejemplo. Si un policía se porta mal, obviamente hace que la comunidad se sienta mal con él. Y la manera de rechazarlo es violentando la ciudad. Pero cuando un político es corrupto, el ciudadano entiende que eso también es una manera de actuar. Por eso creemos que la manera más importante es ese concepto de ética, es cómo yo actúo ante los ciudadanos y así entonces los ciudadanos van a actuar. Volvemos al tema de la educación, educar con el ejemplo. Bueno, entra por supuesto en este proceso transversal todo el tema de los líderes colaborativos, que tiene que ver con la comunidad, los centros comunitarios, los líderes individuales, los jóvenes, los activistas culturales, los empresarios, tema fundamental en este trabajo, porque los empresarios no solamente pueden apoyar con empleo, sino con ese modelo de participación, y voy con esto, muy importante, los empresarios deben pagar impuestos. Y esto es fundamental y transversal para que los estados tengan el recurso económico para poder construir la ciudad que nos imaginamos
pueda beneficiar la educación de los otros ciudadanos. Las universidades son transversales en esta situación porque permiten construir modelos de identificación como concepto de universidad. La universidad es aquello donde tiene todo el conocimiento visto desde todos los puntos de vista, y en eso entonces hablamos de algo fundamental. El concepto del urbanismo social se nutre de todo aquello que tiene que ver con todas las profesiones, o sea, es multidisciplinar y multiinstitucional. O sea, todos podemos aportar a ese concepto del urbanismo social. Como bien sabemos, todos aportamos a la ciudad. Pero ojo, es distinto ser un habitante a ser un ciudadano. Habitar el territorio y no participar en la ciudad, en los conceptos de la mejora de la ciudad, te limita simplemente a eso, a habitar la ciudad. Pero ser un ciudadano también te obliga a pertenecer a ese modelo de transformación de ciudad, a compartir tus ideas, tus sueños, tus propuestas, y a debatirlas y a respetarlas del otro. Inclusive en muchos de los casos a creer y a entender que la idea del vecino es mejor que la tuya o es prioritaria que la tuya. Y entonces eso nos da un sentido de solidaridad, pero también de responsabilidad social. Bueno, en esto, por supuesto, entra todos. Por eso hice esa pregunta con ustedes al principio, porque no importa desde qué línea esté uno o desde qué orilla esté sentado, esté mirando las cosas, tiene cómo aportar desde su conocimiento. Normalmente lo que nosotros hacemos, esta fue la oficina que montamos en Córdoba para el Ministerio de Gobierno, era una oficina que estaba nutrida de distintos técnicos en todas las líneas, pero además de eso abogados, ingenieros, comunicadores, trabajadores sociales, arquitectos ambientalistas, mucha comunidad, pero en su momento también los médicos son fundamentales, en algunos momentos los odontólogos, en algún momento los sectores económicos, los industriales, nuevamente con esto lo planteo, todos hacemos parte del proceso. Imagínense solamente la problemática de la basura, lo que eso significa y lo que significa en términos de posibilidades cuando somos capaces de escucharnos entre todos. Porque la basura realmente es un problema en el origen. ¿Sí? O sea, si somos capaces nosotros de clasificar la basura, hicimos el primer proceso para resolver el problema. Bueno. Y bueno, ya lo había anunciado, pero universidades y empresarios son transversales en este tema. Resalto esta imagen porque con una empresa cordobesa, Edisur, logramos desarrollar un elemento que es fundamental para las ciudades. Se llama el Manual de Espacio Público. Ese Manual de Espacio Público es un modelo de cómo se deben atender todos los espacios públicos, al menos de las ciudades de la provincia de Córdoba. Quiere decir que cualquier oficina pública, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier constructor que tenga que ver con la obra de ciudad, y no estoy hablando solamente de la obra que construye el municipio o la provincia, sino también la obra que construye el desarrollista, debería tener unas normativas, unos reglamentos, unos materiales, unos acuerdos, un mobiliario, una iluminación, una señalética, unos pompeyanos, unos tipos de juegos, una guía para las personas discapacitadas visualmente, una forma como las rampas por donde bajan las sillas de ruedas sean lo más adecuado, donde debe haber señalética de huellas para transitar, para pasar la calle, cómo señalar las zonas de 30 kilómetros de velocidad o cómo construir los sectores que ahora en la ciudad de Córdoba con las hipermanzanas se están desarrollando. Pero básicamente quiero resaltar esto. Con esta empresa, Edisur, desarrollamos este manual de espacio público, que hoy es un manual que tiene toda la normativa transversal para que el Estado, el municipio o la provincia y los privados puedan desarrollar. Digo esto porque son muchas las maneras de convocar al par con el Estado, y esto se llama básicamente APP, Asociaciones Público-Privadas, que no es solamente lo que conocemos como las concesiones de los peajes en las autovías. Esto supera el concepto de la concesión de una calle. Hablamos de poder generar muchos modelos de construcción de ciudad en común. Se pueden hacer escuelas, hospitales, centros de salud, parques, universidades, de la manera en como lo estoy planteando. Y no es solamente a través del concepto de la concesión.
hay muchos modelos dentro del concepto de Concepción que pueden y permitirían construir este concepto del urbanismo social. Bueno, un poco de los costos. Los costos están asociados a muchas cosas, por supuesto, pero digamos que tiene que ver con el tamaño del territorio. Este mapa que les estoy mostrando es el Plan de Desarrollo de Medellín 2007-2030. Y si ustedes ven ahí están planteados no solamente las principales vías, el principal sistema de transporte, que es el metro, pero a eso está sumado los metrocables, que son un sistema de transporte aéreo que hemos implementado en la ciudad, donde ya llevamos 5 sistemas. Recientemente, hace menos de una semana, se inauguró el 5º sistema de esos telecables, de esos metrocables, pero tenemos también el sistema del metrobús, pero tenemos también un tranvía conectado a esto y además las redes de bicicletas. Todos esos sistemas están soñados desde el 2007. Y entonces el costo está asociado también a qué de eso que está ahí soñado hasta el 2030 ejecuta cada 4 años de gobierno. Con esto lo que quiero plantear es que usted puede soñar tanto como quiere, no importa que no tenga plata. Déjelo estructurado, déjelo soñado, suéñelo con la comunidad, déjelo plasmado en un modelo de trabajo y cada 4 años el gobernante de turno, no importa el color político, ejecuta las fases siguientes de los proyectos estructurantes, pero también ejecuta nuevas ideas de proyectos. Ustedes van en la periferia de la ciudad de Medellín, en el centro va el río, pero en la periferia ven unas manchas moradas fucsias. Bueno, en la parte baja ven uno fucsia, esa es la comuna 13, donde ahora vamos a ver algunas cosas, pero esos otros azules se llaman los PUI, Proyectos Urbanos Integrales. Así que cada PUI de estos puede estar hablando de más o menos 230.000 millones de pesos colombianos. Divídanlo por 3.000 en dólares y estamos hablando de unos cientos miles de dólares. O sea, es perfectamente claro que un proyecto como la Comuna 13 puede haber valido hoy 100 millones de dólares y seguramente le falta todavía más. Pero no todos salieron en un solo gobierno, sino que se construyeron en distintos gobiernos. Por eso el presupuesto y el costo está asociado al territorio, a la cantidad de población que se tiene en un territorio, eso tiene mucho que ver con la densidad, ¿sí? Hay poblaciones, hay territorios, perdón, con menores densidades y entonces entendamos aquel esquema de la eficiencia, efectividad y eficacia, que es tiempo, dinero y población beneficiada. Ahí uno podrá entender dónde quiere hacer un proyecto con poca plata que beneficia a mucha gente, por ejemplo, como las bicicletas. Es un tema que es de un altísimo impacto, pero no tiene tanto recurso detrás. O proyectos de limpieza de río, que son altísimos en costos, pero benefician a muchas personas y toman mucho tiempo. Entonces, en ese modelo de trabajo, entender el territorio, la población y las estrategias implementadas es clave. Con esto quiero decir que normalmente el urbanismo social atiende la movilidad del espacio público, la vivienda, la recreación y el deporte, el medio ambiente y la seguridad. O sea, no hay otro modelo allí. O sea, hay vivienda pública, sí, hay espacio público que es transversal a todos, la movilidad tiene que ver con todos los sistemas de transporte, el medio ambiente, por supuesto, en el territorio en el que uno está contextualizado, y recreación y deporte básicamente por las distintas acciones que se hacen. Nosotros en Medellín hicimos las primeras 5 y la seguridad, que fue el 6º elemento, fue un resultado de ello. O sea, nos beneficiamos en seguridad por haber trabajado en los anteriores. Pero alguien podría decir, yo hago mi proyecto desde la movilidad. Alguien puede implementar el tema de bicicletas o implementar el tema de rutas seguras, como lo hicimos en Córdoba, para que el ciudadano pueda caminar seguro. Con iluminar es suficiente, sí y no. Sí, porque mejora las condiciones de visibilidad para los ciudadanos, pero no es del todo seguro, porque entonces habría que hacer que la vereda esté en buenas condiciones. Y ojalá que la bicicleta y el ciudadano de a pie o el peatón no vayan por el mismo punto. Ojalá haya una bicisenda. Y la bicisenda debe estar entonces al lado del ciudadano que va a pie, porque la bicisenda le debe quitar espacios al vehículo, no al peatón. Bueno, esas estrategias es interesante pensarlas porque desde allí se construye ese presupuesto, cómo se atiende. Por supuesto, las estrategias deben estar metidas dentro de los temas de los ODS,
entender lo social, entender lo económico y lo ambiental, y por supuesto lo político, que es la gestión, que ya hablábamos de eso, y entender, por ejemplo, simplemente para dar una cifra, que es muy difícil de contextualizar, ahí pueden ver un presupuesto que le presenté al señor gobernador en el año 2016, de lo que podía estimarse valía el presupuesto del proyecto que se ejecutó en Córdoba durante los próximos 4 años en su momento. 32 millones de dólares aproximadamente, recurso que en algunos de los casos se trató de financiar con el Banco Mundial. Lo hicimos a través de proyectos o implementamos los proyectos de rutas seguras, de parques y plazas, los demos barrios que básicamente eran playones, los demos que son básicamente centros de encuentro barrial, Casas del Futuro, que era un programa que tenía el presidente Macri en su momento para llevar a los barrios, que eran básicamente como unos modelos de aproximación a los jóvenes para desarrollar la capacidad de trabajar a través de los sistemas, de generar modelos de sistemas. Y básicamente modelos de mitigación, que eran escorrentías, cordones cuneta, mejorar condiciones de agua, recoger basuras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que esto tiene que ver todo con salud, tiene que ver todo con movilidad, tiene que ver con transporte, tiene que ver con iluminación, tiene que ver con medio ambiente, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los otros recursos que están y que se deben implementar? Lo primero es el recurso humano. Una municipalidad o un estado, una provincia, una gobernación, tiene todo ese recurso humano disponible, que son la secretaría, los ministerios, y conectarlo con todo aquello que la nación pueda cruzar, ¿cierto? En Medellín trabajamos a través de una empresa que se llama la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU. Esa empresa EDU nos ayuda o ayuda a hacer básicamente todo el trabajo de planificación urbana, o sea, el diseño que los arquitectos plantean, los urbanistas planteábamos y que desarrollábamos a través de un modelo de construcción y de licitación pública. Pero para eso necesitábamos también trabajar con la comunidad. Entonces, la misma EDU tiene todo un trabajo con de trabajo comunitario, donde están todos los trabajos social. Y entonces con ellos básicamente lo que hacemos es articular y educar a la comunidad. Y con esto por eso digo que se construye fundamental mejores ciudades cuando tenemos mejores ciudadanos. Ahí hay un tema fundamental que cruza en educar al ciudadano desde la actitud hacia los proyectos, pero también desde la aptitud a los proyectos. Por supuesto hay un recurso logístico, que es todo el tema catastral, predial, de georreferencia y de indicadores que se tenga. O sea, mientras más información haya, podemos hacer proyectos mucho más estables, más confiables, más seguros, que resuelvan más pronto las problemáticas. Bueno, y los recursos económicos, hay muchas maneras de llegar. Nosotros básicamente lo aproximamos en la ciudad de Medellín desde muchas partes. Para hacer las transformaciones urbanas que se hacen en Medellín, se hacen desde los impuestos, por supuesto, pero también Medellín cuenta hoy con unas empresas públicas de servicios públicos que deja un dividendo casi del 50% de sus utilidades para hacer obra pública, que son no poco 1 billón de pesos colombianos al año que se invierten en hacer escuelas, parques, mejoramiento en sistemas de transporte, etcétera. Y por supuesto, hay todo un tema de gestión con el gobierno nacional que baja recursos a algunas obras que son transversales, especialmente sistemas de transporte público, el metro, los tranvías, los metrocables, etcétera. Bueno, ¿cómo se convierte esto en que sea sostenible en el tiempo? Lo primero es poder tener un plan de estrategias y de acciones concretas. Lo que nosotros pensamos es que todos deberían poner en ese planes de acciones. O sea, si todos los ministerios ponen un poco de dinero y ponen ideas en torno a esto, vamos a tener una gran idea de ciudad. Lo que nosotros soñamos para la ciudad de Córdoba era todo lo que hiciéramos desde la provincia debería involucrar, por supuesto, a la municipalidad. En ese momento la relación provincia-municipio no era muy buena, pero logramos al menos cruzar unas primeras datas de información, lo que nos permitió planificar casi 92 proyectos al principio. Pero esa planificación estratégica no solamente tiene que ver con el territorio urbano, tiene que ver, por supuesto, con el territorio rural. Lo que hoy conocemos entonces como la región, planear la región. Hoy está claro que no hay forma de hacer una ciudad inteligente, un territorio inteligente, si el concepto no se abre a la región, porque la ciudad no produce alimentos,
procesa los alimentos y los industrializa, pero realmente los alimentos están en las zonas rurales. Bueno, ¿cómo llevar esos alimentos desde la ruralidad a la ciudad? Y otra cosa también importantísima, las ciudades se abastecen de agua y esa agua produce energía en la ruralidad, no al interior de la ciudad. Bueno, hay mecanismos hoy que lo pueden hacer, por supuesto, claro que sí, los temas solares y muchos otros, pero lo que quiero decir es que la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas dependen de la ruralidad, o sea, de la región. En el caso de la ciudad de Medellín, nuestra agua y nuestra producción energética llega de 170 kilómetros a distancia del centro. Quiere decir que la ciudad debería invertir en esa ruralidad para que esos territorios no se sequen, por ejemplo. Bueno, un modelo de trabajo tiene que ver también, para que sea sostenible, son los planes de acciones sociales. O sea, ya habíamos visto que una cosa es planificar la región, planificar la ciudad, planificar los barrios, planificar los proyectos urbanos integrales, desarrollar los proyectos y tener presupuesto para eso. Pero lo otro es, si nosotros en ese camino, en ese modelo de esa planificación, invertimos en la gente, en los centros de participación ciudadana, en los centros vecinales, en los centros de encuentro barrial, fortalecemos esa cultura ciudadana, fundamentamos en el tema de los saldos pedagógicos con la comunidad, si construimos a través del ejemplo y educamos a través del ejemplo y generamos esa activación social cultural, vamos a tener una comunidad que siempre va a estar siendo veedora de los procesos, pero además va a estar continuamente pidiéndole a la política que cumpla con lo soñado y lo pactado. Pero además también va a presentar y va a ser veedor en el proceso de las obras, pero también va a ser vecino que ayuda. Esto que ustedes están viendo se llama el Jardín Circunvalar de la ciudad de Medellín. Es básicamente ya en las partes altas de las montañas. Y lo que hicimos con los vecinos para poder llevar los adoquines en el transcurso era construir con ellos, con cada uno de ellos fuera una gran cadena humana para que cada uno se fuera pasando el adoquín. Eso nos ayudó enormemente a hacerlo mucho más rápido, pero algo más importante de esto, se genera pertenencia en los proyectos. Eso quiere decir que cuando el proyecto se termina, el proyecto se cuida. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados de estos temas en seguridad? Y ahí me voy a pasar un poco rápido porque, bueno, son básicamente data. Básicamente Medellín, perdón, esto es Córdoba, pudimos hacer reducciones de 4 puntos o de 5 puntos en el tema de homicidios por cada 100.000 habitantes. O en el promedio de homicidios nacional impactó básicamente en 1 punto en el tema de homicidios en el 2017. En el caso de Medellín, ¿se acuerdan de la curva que habíamos pasado a 388 homicidios? Habíamos llegado a 30 y pico. Bueno, en el 2017 ya estábamos en 23. Los últimos casos estamos en 27, porque este tema de pandemia no solamente trae consigo el tema de la comorbilidad por la enfermedad, sino hay otros temas que están asociados a la violencia por las cuales estamos pasando en este momento en el país. Pero bueno, indicadores para tener previstos, porque los indicadores sirven para poder medir los procesos. ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de los hurtos calificados en Córdoba? Hubo reducciones en homicidios del 15%, reducción en los robos de vía pública en ese momento del 12% y robos en vivienda del 22%. Datos que se sacaron a través de un modelo, de un observatorio de políticas públicas de seguridad que se estableció desde el Ministerio de Seguridad, tema fundamental y transversal, con 3 universidades de la ciudad de Córdoba, que son veedores del proceso y que ayudan, como les decía, no solamente a construir una política, sino en este caso a apoyar la política con la construcción de un observatorio de esa política pública. Por supuesto, la reducción de la violencia intrafamiliar, la reducción de la violencia de género, la reducción de la violencia infantil ayuda. En Medellín se han generado efectos muy concretos en el tema de los jóvenes, de los niños, en esa reducción de esas violencias. No solamente en términos de los indicadores, sino en la calidad de la prestación de servicio. Y con esto voy también a entender que no solamente es el número de personas atendidas, sino en el número de metros cuadrados que se han construido de jardines infantiles, en el metro cuadrado de espacio público por donde los niños pueden transitar y caminar mucho más seguro para ir desde su casa a la escuela, o cómo poder generar esos saldos pedagógicos que fortalecen la actitud y la
aptitud, o sea, la participación de los ciudadanos en torno a los espacios. Esto es como una 13 donde construimos un sistema de escaleras eléctricas porque el censo nos dio, o el diagnóstico, que la problemática de un barrio específicamente que se llama Independencias 1 era cómo llegar de un punto a otro punto, que se tomaban 25 minutos subiendo básicamente 33 pisos de altura en una gran favela. Ahora la vamos a ver en otra imagen. Pero lo que hicimos fue entonces allí poder procurar para este barrio construir 6 cuerpos de escaleras eléctricas que permitieron mover 12.000 personas, o permiten mover 12.000 personas, que son las personas que habitan este barrio, de una manera más segura, más rápida, y eso pues consigo trae enormes beneficios. Esto es el proyecto de la Comuna 13. Hoy un proyecto que no solamente presenta beneficios en términos de la movilidad, lo más importante es el beneficio hacia los jóvenes y esa reducción en el impacto de la violencia y el rechazo hacia el narcotráfico que se produjo con este ejercicio. Bueno, esos proyectos están cruzados transversalmente de muchos otros elementos que básicamente se ven resumidos en el tema de la salud mental y de la salud física. ¿Cómo se ven reflejados esos resultados en la región? Hay muchos modelos. Uno de ellos es la red de ciudades Cómo Vamos, que presenta indicadores de gestión, reducción de homicidios, reducción de robos. O sea, es una red que hoy son 33 ciudades en Latinoamérica que se llama Medellín Cómo Vamos, pero hay muchas. Y que básicamente lo que hacen es presentar trimestralmente los avances de la ciudad en su política pública, tanto en los impactos urbanos, físico-ambiental, como social y como de otros alcances, especialmente económicos en este caso. Hay otros modelos que permiten evaluar estos resultados. En el caso de la ciudad de Medellín, cada 3 meses hay un ejercicio que se llama cuentas claras. Esas cuentas claras hacen que el alcalde debe estar presentando los avances de inversión de presupuesto hacia el plan de desarrollo que se ejecuta en la ciudad, y ese plan de desarrollo básicamente tiene que ver con esos modelos que decíamos ahorita, donde básicamente si hay un plan de gestión, cómo hacerle seguimiento a ese plan de gestión. Hay, por supuesto, dentro de otros modelos, hoy está pasando en la ciudad de Medellín un tema muy específico, y es que el alcalde no está bien visto por muchos de los ciudadanos, y entonces se genera una veduría en este gobierno desde los ciudadanos que se llama Todos por Medellín, y lo que pretende es hacerle un juego pues mejor dicho, respirarle en el hombro al alcalde para que el manejo sea transparente y que esa política pública que se viene desarrollando en la ciudad realmente acuse las situaciones reales de las cuales la ciudad estaba demandando. Bueno, y por supuesto hay muchas otras maneras de darlo. Nosotros entendemos que los proyectos urbanos integrales son un modelo de justificar los trabajos y los ejercicios que se adelantan. Tiene que ver con, por ejemplo, entender que esos resultados evalúan cuántas viviendas nuevas se han hecho, cuántos predios en titulación se han entregado, cuántas personas se han sensibilizado en el proceso, cuánto se han reducido los accidentes viales por la implementación de muchos modelos, no solamente el tema del nuevo sistema de transporte público, sino toda esa cartilla del manual de espacio público desarrollado también en la ciudad de Medellín para que el ciudadano de a pie estuviese mejor cuidado y pudiese caminar por espacios públicos mucho más dignos y más seguros. Y bueno, muy importante para el tema del medio ambiente, poder haber pasado en territorios de 0.6 metros cuadrados de espacio público, como fue en la Comuna 13 o como en la Comuna 1 y 2, a llegar a 4.6 metros cuadrados de espacio público. ¿Cómo haber podido, desde el 7º foro en la ciudad de Medellín en el 2014, haber construido la Carta Medellín, que fue la base para que después en ONU Habitat en Chile en el 2016 se pudiese construir los indicadores de ciudades prósperas, que son un manual para que cualquier diseñador, cualquier administrador de ciudad pueda entonces entender qué relevar, qué diagnosticar para saber qué atender en esa ciudad y poder así llevar su ciudad hacia el 2030 a tener una mejor condición de vida para sus ciudadanos. Y por supuesto, la réplica de modelos de trabajo. Cuando uno aprende a entender que una biblioteca funciona bien en un lugar, es factible que esa biblioteca
consultada con la comunidad, articulada con la comunidad, pueda funcionar similar, pero nunca igual. Entonces, entender que muchos modelos son replicables para nuestras ciudades latinoamericanas, sí, lo que está claro es que no se deben copiar, porque nuestros vecinos son de respeto. Lo que quiero decir con esto es que el modelo Medellín sirve como metodología, pero no fue el mismo que se hizo en Córdoba, Argentina. Básicamente nos sirvió el modelo de trabajo donde la participación, la voluntad política y el planear para no improvisar eran estructurantes y claves. Y desde allí entender que las rutas seguras, que en Medellín no habíamos hecho de esa manera, nosotros lo habíamos hecho como un modelo diferente, era la implementación que podíamos hacer con EPEC en Córdoba. Bueno, eso es un poco de lo que se entiende como replicar los modelos. Esos resultados tienen que ver, como ya lo hablábamos, especialmente en Córdoba se encuentra reducción de violencia, reducción de hurtos, reducción de homicidios. Tuvo que ver con que se incrementaron, por ejemplo, temas de la matrícula en el ciclo primario y en el ciclo secundario. Un tema que nos gustó mucho entenderlo, la razón, y era que las rutas seguras habían permitido que los niños pudieran llegar desde su casa al colegio, especialmente en la época de invierno, cuando amanece de noche, poder llegar iluminados hacia el colegio. Un tema transversal importantísimo. Y eso nos permitió aumentar en esos territorios rojos que ya les había mostrado, aumentar en el ciclo primario el 15% de matrícula escolar y el 27% de matrícula escolar en el ciclo secundario. Eso es un impacto muy positivo, muy positivo. Bueno, resaltar el tema de la policía barrial, haber podido llevar a esos territorios una policía de cercanía que construya con los vecinos una nueva forma de entender la seguridad, que es la prevención de tener al policía como un amigo. O entender que el fortalecimiento del tejido se construye a través de liderazgos colaborativos, o sea, entender las redes sociales, pero no de las redes del teléfono, sino lo que importa el que los vecinos se conozcan, el que los vecinos se entiendan las problemáticas por las que pasan unos u otros. En estas épocas de falta de empleo y de hambre en muchas familias, estas redes que se tejieron hace 4 años hoy han sido supremamente importantes para que muchos niños no pasen un día sin comer. Pero mucho de eso es entender además que la solidaridad y la pertenencia son fundamentales en la construcción de la pacificación de los territorios. De ese modelo salió algo para la ciudad de Córdoba que se llama el UTEC, es la unidad técnica, es una unidad técnica que ayuda desde el Ministerio de Seguridad a conectar la provincia de Córdoba con la municipalidad de Córdoba, para que hayan esas mesas interministeriales, intersecretariales, porque si bien provincia sigue con sus mesas ministeriales, interministeriales, la municipalidad construyó sus mesas intersecretariales, la UTEC ayuda a correlacionar esas 2 mesas intersecretariales intermunicipales, interministeriales. Bueno, el UTEC básicamente lo que ayuda en este proceso de pandemia es a generar conversatorios que se hicieron, antes los hacíamos presenciales, íbamos a los barrios, conversábamos con los vecinos y toda esta cosa. Bueno, durante estos año y medio que viene la pandemia, se han venido desarrollando modelos de trabajo en una nueva metodología que es a través de los Zoom. Y ayudan y sirven y tienen en contacto. Ya hoy cada vez más estamos logrando mantener vivos estos grupos y empezamos a hacer pequeñas reuniones de grupos más pequeños que lo que hacíamos antes. Pero bueno, son modelos de trabajo que nos van dejando como futuros resultados. Básicamente en proyectos logramos hacer 1.200 cuadras. Hoy están presupuestadas de iluminación de rutas seguras. Hoy están proyectadas de esas rutas seguras nuevas 5.000 cuadras. Quiere decir que el proyecto no solamente funcionó, gustó, sino que se quedó dentro del proceso de lo que viene haciendo el gobernador Schiaretti, hoy en asocio con el intendente Yarlora. El tema de los playones, logramos desarrollar 19 playones, ahí están solamente anunciados 15, pero ya hay 19 construidos, con un modelo nuevo que se está desarrollando especialmente en un tema que se llama mejoramiento integral de barrio, que son modelos de barrios, o sea, esto llevado a ejercicios mayores. Uno de esos proyectos se llama el barrio La Tela,
En fin, hay varios desarrollos que se vienen adelantando en este modelo, pero lo interesante de esto es que dejamos con esto playones armados, estructurados, como ustedes están viendo en este momento, que son playones cubiertos, que sirven para muchas actividades culturales, recreativas. Hoy en esos lugares se están haciendo vacunación, se está haciendo las pruebas de hisopo para poder entender el tema de COVID, pero eso que ustedes ven ahí con contenedores son baños públicos, policía barrial y servicio, el amarillo es servicio social. Ahí se administra todo el tema social que puede llegar desde la provincia a los barrios. El rojo es básicamente servicios, agua para esta cosa. Pero entonces implementamos policía en el verde, los baños en el azul. Implementamos en esos territorios una serie de acciones concretas que no solamente es 19 territorios de estos que son territorios de paz, sino que son territorios de cultura. Pudimos llevarle a los chicos una nueva manera de entender la realidad de su problemática y desde allí poder encontrar una esperanza, pero acercar también acercar la policía para que la gente se sienta que existe la policía y que si tiene una problemática la puede ir a resolver con una policía barrial que le ayuda a resolver el problema distinto. Bueno, desarrollamos el plan de 5 centros de encuentro barrial, de los cuales hay 3 en construcción en este momento. Son territorios de una enorme riqueza que básicamente lo que hacen es educar. Acuérdense de lo que hablábamos de educar. Así que tiene un Zoom, tiene aulas, tiene zonas deportivas, canchas y laboratorios. Laboratorios que los chicos nos decían, queremos laboratorios de fotografía, laboratorios de música, laboratorios de iluminación. Y hemos descubierto que hoy artes y oficios es importante, sí, pero no todos los jóvenes quieren artes y oficios. Quieren salir de otras cosas, quieren aprender otras cosas. Y entonces estos edificios básicamente lo que buscan es centralizar recursos para educar en las pymes, para que los jóvenes pronto, y pues y también los papás y las mamás, puedan pronto tener un oficio, un trabajo, y así poder mejorar su condición económica, que es fundamental para vivir mejor y para educar mejor a sus hijos, pero también para que haya una posibilidad de entretener la cabeza, de entretenerse, divertirse, de entender que el mundo no está lleno de problemas, sino lleno de soluciones. Bueno, en esto, como bien les contaba, se vienen adelantando entonces esos ejercicios de mejoramiento integral de barrio que quedó continuándose dentro de la administración de la provincia. Recientemente se abrió otro barrio de estos grandes que les digo, se llama el Bajo Pueyrredón, donde estamos implementando un modelo de también, y no solamente infraestructura, agua, iluminación, paisajismo, vías, etcétera, sino también un tema de alarmas seguras. El tema de parques y plazas, 15 y hoy creo que van construidas aproximadamente 30, pero hemos hecho limpieza en 150 espacios que han mejorado las condiciones para 45,000 vecinos. Y por supuesto, esos parques y plazas permiten no solamente la construcción de territorios de paz, de seguridad, sino esos territorios de tranquilidad para que las personas vayan caminando no por la calle, sino por la vereda como deberían estar haciéndolo. Y bueno, eso nos ha permitido ir consolidando territorios con mejoramientos, especialmente en el tema de mitigaciones, con iluminaciones, con cordones cuneta, con microbasurales, etcétera, etcétera. De eso hemos aprendido que hay mucho por hacer y sobre todo mucho para hacer con la comunidad. Si los jóvenes tienen empleo, los tenemos básicamente contenidos del problema de la droga. Si los tenemos contenidos del problema de la droga, le quitamos gente al narcotráfico, y si le quitamos gente al narcotráfico, le quitamos problema a la guerra, y si le quitamos gente a la guerra, seguramente estaremos evitando muertes. Y esa es una manera de construir un mejor territorio, un mejor país y un mejor continente. Les contaba de las alarmas comunitarias, que es un ejercicio que se viene adelantando ahora con 3 pilotos en la ciudad de Córdoba. Esto no es un ejercicio nuevo en Latinoamérica, es mucho, pero Córdoba ya lo había hecho alguna vez. Este ejercicio permitió renovar esa cultura. Y bien, en el caso de Medellín, como ya les contaba, alguna vez en ese proceso de Medellín la más educada, es este modelo proyectado hasta el 2030, que es un ejercicio importante de bioentender la ciudad, de una mirada bioética, biológica,
de comprender nuestro desarrollo, con reducción de hurtos y homicidios, con mejorar las cadenas de empleo, fortalecer el efecto de oportunidad para las personas de los barrios que se benefician de ese trabajo en los territorios, de generar proyectos urbanos integrales donde obviamente sumado al ejercicio del transporte le ahorramos tiempo a las personas de desplazamiento entre su casa y el trabajo, casi en 4 horas al día. Eso significa casi al año 1 mes y medio de ahorro de no estar montado en el bus solamente por mejorar el transporte público. Desarrollar el tema de los parques biblioteca. Llevamos 12 parques bibliotecas construidos, llevamos más o menos 12 colegios de calidad construidos, pero 240 colegios restaurados con arquitectura de punta, de vanguardia, con modelos de calidad en los procesos educativos, la generación de campos deportivos sintéticos para el divertimiento y la educación de los jóvenes y evitar ese concepto del hombre, del chico armado en los parques recreativos, la mejora de cuencas de plazas de agua y convertir estas casas que estaban invadiendo los nacimientos de agua en nuevos parques, un desarrollo de las unidades de vida articulada para estructurar en los tanques de agua de la ciudad de Medellín unos nuevos parques culturales recreativos donde se presten servicios de internet, de cultura ciudadana, de deportes, el tema de los jardines infantiles, cada jardín cruza 360 niños y bueno, todo lo que viene alrededor de las madres en proceso de lactancia, en proceso de embarazo, en lo que eso significa en términos de la integración urbana, en el desarrollo urbanístico para las nuevas familias, todo esto, nuevamente plantearlo y resaltarlo, está construido, materializado en esos territorios de mayores dificultades. Todo el tema de espacio público que intrinca las bibliotecas, que conecta los parques, que conecta la vivienda social, que conecta las canchas de fútbol, las unidades de vida articulada. Y esto, como uno de esos ejemplos, lo que es hoy el corredor de la Comuna 13, donde llegan las escaleras y donde hoy se ha vuelto mundial el tema de los murales de graffiti en la Comuna 13. Un tema que los jóvenes de ese territorio aprovechan no solamente económicamente, sino culturalmente como una interrelación con muchas personas que pasan por allá. Obviamente durante estas épocas de pandemia la situación ha sido menos difícil para ellos, pero es al menos un territorio de encuentro y de paz. Ese esquema que ustedes ven ahí es el tema visto aéreo de la Comuna 13, donde hay 12.000 ciudadanos que viven en torno a esas escaleras eléctricas. Ahí ustedes ven que a donde terminan las escaleras eléctricas hay un corredor que se llama el corredor de media ladera, donde están montados todo el plan de grafitis. Aquí se ve la segunda etapa que se está construyendo y por allá está iniciando la tercera etapa. Con esto, nuevamente decirles, este es un proyecto que lleva mucho recurso económico invertido y lleva 4 gobiernos trabajando en él. Así que la política pública, cuando está planeada, es un ejercicio que se puede desarrollar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y los desafíos? Ya para concluir, básicamente se necesita voluntad política, se necesita participación ciudadana, se debe ser consecuente y debemos planear para no improvisar. Lo de mejor calidad para los más humildes. La contratación debe ser transparente y debe haber una veeduría ciudadana que asegure y atesore ese proceso. La seguridad se fortalece desde la prevención. La prevención es más efectiva que el choque, que el golpe de la policía. El plan de la política pública de continuidad y de largo aliento es necesario en las comunidades y en las ciudades para poder entender que una ciudad inteligente es aquella que se piensa allá, adelante, hacia el futuro, y que puede ser evaluada y revisada en el proceso para entender qué cambios dar. Una ciudad que entiende la pertenencia y la permanencia del ciudadano le permite construir confianza, y un ciudadano con confianza hacia su ciudad y sus autoridades es una ciudad inteligente, porque es una ciudad que es capaz de hablarse. Una ciudad que consolida esa solidaridad entre los ciudadanos, es capaz de ser resiliente a la problemática. Y creo que Medellín ha sido un ejemplo de ese tema, de entender que de 388 homicidios, no solamente se pueden bajar los homicidios, sino que se puede construir una mejor ciudad desde el Estado para los ciudadanos y desde los ciudadanos para ellos mismos. Entender que la policía barrial es una estructura de cercanía importante en la comunidad, que debe haber inversión para la equidad, que debe haber un trabajo en equipo desde el Estado que fortalezca los liderazgos vecinales, que se debe escuchar para acertar en las acciones,
que se deben establecer indicadores para poder hacer seguimiento y ojalá esos indicadores estén georreferenciados para poder saber dónde se está poniendo el recurso, qué tipo de acciones se están haciendo y qué beneficios contrae eso, y así se puedan hacer ejercicios modélicos. Un plan que siempre cumple y siempre cuida el presupuesto es definitivo. Si no hay plan, no se sabe para dónde va. Es imposible cuidar ese plan y cuidar el presupuesto. Evitar una política intuitiva es decir, hagamos esto sin saber por qué lo hago, siempre será un error. Y las lecciones aprendidas desde el urbanismo, que ya son cosas pequeñas, implementar los manuales de espacio público, hacer paisajismos bióticos para el tema medioambiental, fundamental. Hoy es transversal para todos los urbanismos y en todas las ciudades entender que allí hay un gran ejercicio para hacer en todo, desde la siembra de árboles como el cuidado del paisajismo urbano, la amplitud de las perspectivas visuales, entender que no deben haber barreras, que no haya lugares donde la gente se pueda esconder para que te sobresalten y te atraquen. Entonces, en el paisajismo urbano, las barreras no ayudan mucho. La iluminación debe ser alta y puntual. No debe generar luz hacia el cielo para no tapar las estrellas, por ejemplo. Deben haber materiales durables y resistentes, porque la inversión pública es compleja y costosa. Así que yo no puedo estar construyendo un andén, una vereda cada 4 años. Debo poder construir una vereda que dure 50 años, siquiera, para entender que así algún día la ciudad va a estar terminada, porque no tengo el presupuesto para hacerla toda, pero si lo que hago lo hago bien, algún día todo va a estar bien. El mobiliario público debe ser resistente, porque la gente en el espacio público se para en él, se sienta en él, duerme en él, vive en él. Los cestos de basura ojalá sean subterráneos, especialmente en los centros de ciudad, para que no se colmaten y no se llenen, pero además para que haya una capacidad de compactar ese material, dividiéndolo por temáticas, plásticos, cartones, envases de vidrio, etcétera, metales, y así poder compactar estos materiales y llevarlos a las plantas de reciclaje lo más bien seleccionado y de la manera más limpia posible. Los volardos que protejan a los ciudadanos por donde esté claramente demarcado, por dónde se camina y por dónde están los vehículos. La señalética que sea comprensible, suficientemente clara, que tenga una metodología y que no sea simplemente un proceso de exploración por cada alcaldía. La señalética debe ser de características internacionales, pero además debe comprometer los lenguajes que en el tiempo de la planeación histórica mantengan una ciudad actualizada. Debe el espacio público ser diseñado para ciudadanías incluyentes, para las personas con dificultades visuales, dificultades motrices, dificultades de escucha y de habla, pero además entender que eso nos protege a todos, porque nadie está exento de tener un accidente cerebrovascular o de cualquier otro tipo que te ponga en una condición de discapacidad. Ojalá el tema de las cámaras de seguridad y de las alarmas vecinales sea un elemento que se implemente para el bienestar de los ciudadanos y no para el cobro de multas. Los semáforos para los ciudadanos implementan la velocidad al interior de los espacios, el tránsito por los pompeyanos, para poder determinar la ruta y el paso y la velocidad que te queda y el tiempo que te queda para cruzar una cebra, por ejemplo. Para entender la señalética urbana como un proceso de tránsito, no solamente hacia el vehículo, pero también de respeto al ciudadano. Las marcas paravisuales reducidas, las huellas táctiles, para que la gente sepa dónde cambia, dónde se mueve, por dónde se puede conducir a un punto o a otro. Las bicisendas demarcadas suficientemente claras para que se puedan generar corredores intraurbanos que permitan que las personas se desplacen con seguridad en unos modelos de movilidad limpia. Los estacionamientos y áreas restringidas, no solamente para la carga y descargue, sino para entender que el que tiene carro debe pagar ese estacionamiento, porque los vehículos reducen el espacio público. Los parques urbanos son un modelo que contrarrestan específicamente el tema de los estacionamientos y le roban espacio al vehículo para brindarle al ciudadano un espacio mucho más cómodo, mucho más consciente de esa calidad de vida urbana. Y por último, modelos que se utilizan hoy, todo el tema del urbanismo táctico.
Con esto creo que resumo fundamentalmente esa exposición que hice para ellos y que pretende contarles básicamente la idea de que las ciudades inteligentes son inteligentes porque nosotros, los que tenemos la capacidad de administrarla o de proyectarla, la pensamos de manera inteligente. Soñamos en que las ciudades del futuro sean inteligentes porque las personas que las administran no las diseñen desde la intuición, sino desde la praxis del conocimiento. Y creo que este tipo de ejercicios en los que ustedes están son el camino para eso. Es entender que los ciudadanos nos merecemos las mejores ciudades, pero las mejores ciudades que nosotros seamos capaces de construir con esas administraciones que lideran los procesos y cuidan nuestros presupuestos. Creo que por ahí me quedo. Bueno,